queda pregunta, hermano. ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Amén, amado. Dios no quiere que usted viva desordenado. ¿Sí, amén? Dios no quiere que usted viva siendo un adúltero. ¿Está conmigo, amado? Dios no quiere que sea usted un fornicario. Dios no quiere que usted viva, queridos hermanos, siendo un borracho, siendo un pleitisto en su casa, maltratando a sus hijos, a su mujer. Dios no quiere eso. La pregunta es, ¿cómo quiere Dios que vivamos? Esa es una cuestión que nos deberíamos de preguntar a cada momento. En esta mañana quiero yo compartir la palabra en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 6. Y puestos en pie, hoy sí. Gracias, niño. Para la próxima vez, el que toque ahí, con ese le voy a dar. Ya te vi, peludo. Bien. Leo la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. La letra dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armemos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, cuando andabais en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dispensación y abominaciones, idolatrías. A estos les parece que cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carnes según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Padre, bendice esta palabra, háblanos al corazón, utiliza mis labios en el nombre bendito de Jesús. Amén. Nos sentamos, amados. Aleluya. Bien, amados. La razón que como quiere Dios está bien implícito en la palabra. ¿Cómo quiere que viva? Si vivimos de la manera que menciona, eso fue antes de llegar al Evangelio. ¿Está conmigo, amado? ¿Estamos bien? ¿Nos estamos entendiendo? Ha terminado con el pecado. Por la muerte y resurrección de Cristo se establece el dominio de la gracia sobre la vida del creyente. Esto hace posible que el creyente viva una vida que celebre victoria de Cristo sobre el pecado. Entonces ya no. Sí, vivimos en una carne pecaminosa, obvio. ¿Está conmigo, amado? ¿Está aquí, iglesia? ¿Por qué? Porque siempre, mientras estamos, aunque dice, ya le voy a explicar, mira, todavía en esta tierra de los vivientes tenemos ciertas cosas que son difíciles, no imposibles, de quitar de nosotros. Hola, ¿no le gusta? ¿Tiene egoísmo? ¿Tenemos egoísmo? ¿Somos chambrosos? ¿Está conmigo, amado? Levante la mano el que no es chambroso. A ver si no se la quita el Señor. Entonces tenemos esa cuestión, queridos hermanos, que el Señor dice con todas, por tanto, es un decreto, una forma de expresarlo.
dice, por tanto, este hombre tiene que hacer esto, tiene que pagar la cuota de $500 mensuales a esta mujer. Por tanto. Y dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, tenemos que tener la misma figura. ¿Qué está diciendo él? Como él padeció, no vayas a blasfemar porque vos estás padeciendo en la carne. ¿Por qué en la carne? Porque la carne es la que lleva cargando el pecado. Entonces tenemos que abstenernos definitivamente. ¿Podemos llegar a eso? Sí. Si el Espíritu Santo es su regulador, le va a decir a usted dónde está la falla, qué es lo que no tiene que hacer. Pero si uno tercamente sigue haciendo lo mismo, entonces estamos en una situación difícil. ¿Por qué? Porque aquí nos da una idea tan grande, amados hermanos, que cuando en la resurrección de Cristo, la muerte establece el dominio total de la gracia. Por eso muchos tomamos esa palabra que dice, y que es bien bonita, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces me va a cubrir siempre Dios la gracia del pecado. No, querido. No es salvo, siempre salvo. No, querido. No me venga con ese cuento. Mire lo que dice el 2. Veamos otro concepto. Los que voluntariamente sufren por causa de Cristo encuentran más fácil resistir al pecado. Eso es un concepto bien interesante. Y seguir la voluntad de Dios, se han unido con Cristo y han tomado su cruz. Como resultado del pecado pierde su atractivo y la voluntad de Dios cobra suprema importancia. ¿Y cómo un pecado lo podemos sentir atractivo? Hay muchas formas. Puede ser una mujer. Es un pecado atractivo, una mujer que lo deja a usted sin respiración y hasta con hipo. Cuando usted la ve pasar, wow, y se queda idiotizado. Porque la hicieron en hilo vasco. ¿Va? Le hicieron en hilo vasco porque no pide, no come, ni te critica. Tremendo, hermano. Vamos a otra figura. Un alimento que a usted se lo han prohibido. Y es atractivo. Se dice que la comida primeramente se observa. Usted va a una venta de comida, tienen sus cocinas térmicas y usted va y dice quiero de esto y se lleva un chasco. Y dice, wow, esta comida sí que estaba, así se lleva el chasco del pecado atractivo. Entonces, amados hermanos, cuando toma importancia la vida de Cristo en su interior, entonces usted, ojo, no le importa el pecado más deleitoso que pueda haber. Le vale un sorbete. ¿Está aquí, amado? Miren el pastor, qué bonito. No, tampoco va. Dios es grande en su misericordia. Ahora veamos el versículo 2. Para vivir el tiempo que queda. ¿Cuánto va a vivir, querido hermano? Si yo estoy con dificultades, mi hermano Salvador está con dificultades, mi hermano Mario está con dificultades, mi hermano Antonio, cuando ya vamos en una vejez retroactiva, ¿va? Que vamos en declive, entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Sí, amén? ¿Cuánto tiempo? Dice, mire, amado, para vivir el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y se lo puedo decir, amado, que la persona de 80 años para arriba ya no piensa una cosa sexual, hermano.
Entiéndalo, mujeres y hombres. Para el resto que queda, ¿cómo quiere vivir, amado? ¿Agradando a Dios o agradando al mundo? ¿Agradando a su familia? Sí. ¿Y cómo puedo agradar yo a mi familia? Pues sencillo, hermano. De repente lo visitan a usted. Y para colmo de males, domingo ya no vino a la iglesia. Y usted está complaciendo al mundo, no a Dios. ¿Estoy siendo drástico? No, estoy pasándome la palabra. ¿Sí, amén? Ningún familiar, ningún marido, ninguna mujer, ningún hijo ha muerto para que tú tengas vida. El que ha muerto es Cristo Jesús, para que tú tengas vida y yo tenga vida. ¿Cómo pues? ¿Qué es lo que resta de la carne para vivir el tiempo que resta en la carne? Interesante, ¿no? Este principio espiritual sufrirá efecto con la vida de todos los creyentes. Obedecer a Dios, aunque implique sufrimiento, burla, rechazo. ¿Pero qué? A ver, fortalecerá moralmente y espiritualmente al creyente que reciba a Dios más su gracia. ¿Cómo quiere vivir? Se lo voy a poner hoy diferente, ya un poco más complicado. ¿Cómo quiere vivir hoy que conoce a Cristo el resto que le quede de vida? Pero Dios dice que la forma en cómo quiere que vivamos. Jóvenes, el problema es este, que Él dice, mejor no me hubieras conocido. ¿Sí, amén, amado? ¿Y hoy para qué, pues? Mejor no me hubieras conocido. Hoy te la soplas. Hoy tenés que hacer las cosas como están escritas. Agradar a Dios sobre todas las cosas. Yo admiré a personas que no cambiaron su criterio, aunque sea para mal. Una de las personas fue Muhammad Ali, que se cambió el nombre a... No, Cassius Clay era el nombre y se cambió el nombre a Muhammad Ali, con el nombre de allá de los árabes. Se cambió el nombre. Y cuando lo reclutaron para ir a Vietnam, amén, amado, yo estaba en la escuela de armas y servicio y lo reclutan a él y él dijo, no. Amén. Le quitaron el campeonato y le hicieron un montón de cosas. A él no le importó. En su creencia. ¿Está conmigo, amado? Dije yo, ¿qué tipo? ¿Y nosotros, amado? Somos flautantes, somos de doble ánimo, no sabemos ni para dónde vamos. No se nos nota que somos cristianos. Y vos que no va al Santiago Texacuango, que no es el predicador de allí, que no es el pastor ese negro canoso. Mira, no cambia. Amén. El mundo te tiene vigilado. Amén, amado. Dios necesita que, por eso es que existen palabras que a mí me llenan y digo yo, Señor, y todavía estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque la palabra no cambia. ¿Está conmigo, amado? La palabra es hoy, mañana y siempre. Y Él sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. 3. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Usted téngase, y quisiera ir a un contexto, pero vamos a verlo a través de este versículo nada más. Mire qué interesante, amado. Creo yo
Véame aquí, que cuando vino usted, cuando vino yo, a la pies de Jesús dejamos todo lo de atrás, toda la basura. ¿Cuántos dicen amén? Pero la recogimos y fuimos otra vez al barril a recoger la basura. Y nos vinieron enfermedades y perdimos casa y perdimos mujer, perdimos hijos porque fuimos de nuevo a la basura. Y no pensamos que nosotros habíamos dejado el pasado y aquí es una vida nueva. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén, queridos. Y después nos lamentamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? Solo hay que ver detrás de la espalda en el espejo que hemos hecho. Pensemos un momento, queridos hermanos, porque el tiempo ya pasado os es suficiente. Te acabaste una cantina, gloria a Dios. Te metiste hasta aquí con las tarjetas de crédito y hoy te andan buscando. Eso fue ya pasado. ¿Está conmigo? 100 mujeres he tenido en mi vida. Eso es pasado. ¿Está conmigo, amado? Pero todavía venís aquí y te andas cuenteando las hermanas. Aleluya, amén. Y no a viejitas. Pero así a casadas, con compromisos. Hola. Ya se durmió. Tan callado. ¿Y para qué dice? Habiendo andado en sensualidad. Amén, amado. Yo le voy a explicar, pero si hay uno que sea más entendido aquí, o que sea entendido, perdón, que me puede explicar. La persona sensual es aquella agradable, bonita, pero que no anda coqueteando, no es, le cuadra, ahí anda, no, es una mujer atractiva, es sensual. Hombre y mujer. ¿Sí, amén? Que uno dice, qué mujer, sí con el deseo, sin el deseo. Qué mujer más guapa. Wow, man. Le hablas y es una dulzura. Pero usted va a ver a unas mujeres tan bellas que cuando abran la boca como que han comido zacate, aliento a vaca. Pésimas. ¿Sí, amén? Hombres sacan los músculos así, como el que da el anuncio del hígado. Y bonitos, ¿los ha visto? Y usted les habla, ¿cómo está? Bien, va. De eso Dios está diciendo. Mire, lujurias. No anduvimos ahí. Mujeres y hombres. Borracheras. No me acuerdo haberte visto. Cerraron la cantina de abajo, parece. De ahí el puente. Ya no voy a poder pasar. Orgías. Embriagueces. Y abominables idolatrías. Aquí entra hasta la adoración de humanos, de personas, de música. Amén, amado. Idolatran a los hijos. Hay hogares que se han destruido porque han ocupado los hijos la posición del marido. No, acuérdense que esos hijos existen por el marido, aunque sea feo, igual que yo, aunque lo hayan sacado de allá del zoológico, de la jaula de los monos. Pero están diciendo, en otro tiempo, ya calmate, ya dejaste esas cosas, viví
como una persona nueva. Hoy es tiempo de vivir una vida nueva. Veamos con esto caminar en el pecado. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos, obstinados, no tiemblan cuando blasfeman a las majestades angelicales. Yo no comulgo con los españoles, son demasiado, ¿cómo? Sí, eso, pero no. Son personas que no honran, no, ¿cómo se llama la palabra? Hablan de, nosotros no blasfemo contra la Virgen María, contra los ángeles, contra José, ¿me entiende? No. Para criticar a alguien, le doy un consejo: critíquese usted mismo. Usted diga, wow, tengo que mejorar en esto. Entonces, los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor, atrevidos, arrogantes que son, no tienen reparada en insultar a los seres celestiales, no reparan, se sienten, ¿y qué pues? Nos está diciendo, pues eso es cuando caminar en el pecado. Y si yo atrás dije yo un día, hace tanto tiempo, voy a buscar a Jesús porque ya no quiero vivir esta vida pecaminoso, esta vida que está destruyéndome a mí, destruyendo a mi familia, porque yo soy el guiador de mi familia. Si Dios a usted, hombre de Dios, lo constituyó en la cabeza del hogar, ¿cómo lo va a guiar? Y le digo una cosa, amados, Dios nos conoce. ¿Sí, amén? Nos conoce tanto, hermano. Y Dios dará según lo que nosotros hayamos producido. 4, regresemos al texto. Primera de Pedro 4:4. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis. ¿Quiénes? Los amigos, los cheros, aquellos con quien usted disfrutó tanto tiempo y usted tuvo un cambio. Este testimonio ya lo he contado, pero se lo voy a decir. Cuando llegué a los pies de Cristo, le pedí un consejo a uno de mis mentores. Yo te aconsejo, me dijo, que dejes las amistades viejas. Amén. Pasé yo un tiempo sin visitar a mis amigos. De repente recibo una llamada y me dice, tenemos tiempo de no verte vos. Hemos hecho una comida rica, ¿crees que puedes venir? Me dijo él, el anfitrión, pero había un gran montón. Gente que había ido a los Estados Unidos, había venido a poner sus fábricas de mármol, agarraba el mármol y hacía el mueble de cocina, de granito, fábrica con dinero. Y entonces dije, yo voy a ir. Y agarra camino el Juan, vendémela. Y aquel olor de aquellas
preparado de comida, ¿me entiende? Camarones a la gratiné, y todo lo que usted puede. ¡Wow! Pero es una cosa. Y cuando iba entrando, dijo uno de ellos, ve, dijo, ahí viene el pastorcito, dijo. Sentí yo una gran pedrada. Tenían una botella en medio de la mesa, tenían coca, ¿cómo se llama? Marihuana, y ahí había de todo. ¿Sabe cómo salí, hermano? Como así, como el cangrejo. Me va a agarrar para que me va a caer. Amén, ya no volví. No, no te vayas. Es que dejé el video volado. Me sentí tan bajo. ¿Ya es lo que dice? Y a esto les sorprende que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan, dicen cosas que no les agrada. A veces la misma familia le dice a uno, ¿verdad? ¿Y qué? Ya te hiciste aleluya vos. ¿Ah? No. Y comienzan a decir cosas. Pero ¿cuál es la cuestión, querido hermano? Que usted y yo tenemos que dar evidencia de que hay un Espíritu Santo en nuestro interior que nos ha cambiado. ¿Sí, amén? Dice que yo mando a arreglar los carros. Te siento un ruidito y ya fui. Mañana voy a ir, que lo quiten. Y me dice a mí, los hermanos y algún pastor, ¿y por qué las arregla y las arreglas para venderlas? Porque no me gusta ser un tramposo. No me gusta que me reclamen. Amén, amado. Yo no soy de los que van a maquillar para vender, no. Yo le hago lo que tenga que hacer, no importa, entregar una cosa que... Eso es lo que hago. Para que no digan nada de mí. ¿Sabe por qué, amado? Porque nos conocen. ¿Sí, amén? Voy a hablar algo aquí con el permiso del pastor González Martel. El sábado pasado nos fuimos con David a la costa y la dueña del restaurante se levantó a saludarme y a sentarse con nosotros. Amén. Y a servirnos los aperitivos sin cobrarlos. Después nos los cobró quizás. Pero es que, amado, usted es un libro abierto aquí en su pueblo. Mira, allá va el tabernáculo. Amén. ¿Quiere que le diga yo que o una persona que vive en Santo Tomás y la mujer salen para una iglesia ahí, ¡purate, menso! Y le comienza a insultar al marido que van de camino. Amén, amado. Así como lo oye. Si a mí el diario me llega todos los días. El diario trompudo de aquí, de allá, de todos lados. Sin andar investigando uno. Amén, amado. Y digo yo, ¿y qué dirán de mí? Pues sí. Y he mandado un investigador ahí. Y dice, amados hermanos, tremendo esto. Veamos lo que tiene usted dentro de su corazón con el dominio de sí mismo sobre los malos deseos de la carne. Romanos 6:12. Romanos 6:12. ¿Lo tenemos? Por tanto, no reine en el pecado. Mire, no reine el pecado en vuestro cuerpo. Y la otra palabra, porque te vas a morir mañana. Mortal. ¿Ah? Para que no obedezcáis sus lujurias,
¿Se da cuenta que todo está en la carne, el deseo? Todo, todo. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus injurias. Así de fácil. Sus lujurias. Yo no sé, pero mire, yo mi respeto para mis antepasados. Es que este bicho es bien lujurioso. Los papás, las abuelitas. Yo conocí una señora que tenía una palabra que hasta la vine a ver y en la Biblia. Es que este es un indigno, decía. Wow, mano. Tanta cosa. Sobre la lengua. Santiago 3:2. Santiago. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de frenar todo su cuerpo. Quiero leerle otra versión. Todos fallamos en mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y es un problema, hermano. ¿No quisiera usted que cuando ha dicho algo chueco, que no hubiera salido? Tapa la boca. Usted en ciertos términos escuchó predicadores recios, reacios que decían, ¿verdad? Cierra los hocico, así. Porque a veces uno dice cosas que no debería decir. Y este es sobre la lengua. ¿Me entiende? De cierto que todos tenemos muchos errores. Pues si supiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Pero ¿quién la podrá dominar? Amén. ¿Sabía usted que hay un país donde hay mucho mudo? Por lengones les cortan la lengua. ¿Y cuando hablan? ¿Qué dicen? A ver. Sí, hermano. Imagínense si tuviéramos una ley de esa, usted y yo estuviéramos sin lengua. Amén. ¿Y cómo nos salvaríamos? Pasemos al texto, al versículo 5. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios. Tienen que enfrentarse con el Hacedor, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. ¿Verdad? Una referencia. Los vivos y los muertos, o sea, a todas las generaciones, Dios va a juzgar. Todas las generaciones, desde el más pequeño hasta el grande, el que murió será juzgado. Le guste o no nos guste. A que aquí nosotros hicimos un montón de cosas y no reparamos, vamos a ser juzgados. Terminamos con el versículo 6. Porque con este fin fue predicado el Evangelio. Este es muy interesante. Aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne, como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Bien, vamos a ver, amados hermanos, dos par de conceptos, de opiniones. Parece una referencia a los que, aunque ya fallecidos físicamente, previamente habían recibido y aceptado el Evangelio y tal vez por ello
han sufrido en la carne, pero ahora gozan de una relación espiritual con Dios. Veamos otro concepto. A los muertos, a los cristianos que han muerto, el evangelio fue predicado a estos mártires, ahora muertos. Fueron juzgados en la carne y condenados al martirio según las normas humanas, pero están vivos en el espíritu. Después de su muerte hay otra interpretación que se refiere a esto. Vea ahí, en la parte atrás, en el 3.9, Primera de Pedro 3.19. Dice, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvos por medio del agua. Entonces, hay esta forma de interpretar, ¿verdad? Predicó a los espíritus encarcelados. Algunos piensan que esto significa que Cristo, en el tiempo de su muerte y de su redención, descendió y ofreció a quienes habían vivido antes de Noé una segunda oportunidad. Pero, amados hermanos, la Biblia no presenta ninguna evidencia de que hay una segunda oportunidad. Amén, amados. Eso son opiniones, son conceptos que se dan, obviamente, para que usted y yo podamos saberlos. Entonces, la salvación, cosa que no tiene en las Escrituras, no tiene base alguna. Otros opinan, amados hermanos, que fue simplemente el anuncio de su victoria sobre el pecado a los que estaban en el Hades, sin ofrecerles una segunda oportunidad. Lo más probable es que se refiera al Cristo preencarnado por haber se refiere al Cristo preencarnado predicado por medio de Noé, a los que por haber rechazado sus mensajes son ahora espíritus encarcelados. Sea, cuando Noé a 120 años estaba construyendo el arca y cada martillazo era una forma de decirles, entren para que sean salvos. Pero los rechazaron. Estos son los espíritus encarcelados. Él no fue. Él fue a liberar a aquellos que habían recibido o reconocido a Dios como su Salvador. Esos fueron los que llevó, se dice, la cautividad cautiva. Y dice que se quedaron, porque había una separación, se quedaron entre los malos y los buenos, había cierta separación. Y entonces el Hades se ensanchó y quedaron solo los espíritus malos encadenados. ¿Sí, amén? Entonces, ¿cuál es como dice mi amigo, el doctor, la trama? Es que ya no viva lo que era antes. ¿Sí, amén? Ya no. Usted y yo decidimos vivir una vida nueva y podemos comenzar hoy. Y no importa que no le crean. Y los primeros que no le van a creer son en su casa. No creo que hayas dejado a esa mujer. Amén, amor. No creo que hayas dejado vos de fumar. Pero como usted está dando cuenta con aquel que todo lo ve y que todo lo sabe. Vamos a orar. Gloria a Dios. Amado Dios, gracias por ese amor. Gracias por tu compasión. Gracias porque tú eres grande en nuestra vida.
Bendice, Dios, el alma que vino con necesidad de tu palabra. Aquella alma que desea tener un cambio en sus vidas. Llena nuestros corazones, Dios amado, porque tu gloria es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, alístese para la campaña de la Semana Santa. ¿Cuándo es, Samuel? Del 15 al 18. Así es que vamos a hacer el programa para que los predicadores podamos estar listos para el 18 viernes. Estamos finalizando con media vigilia. Así es que de 6 a 12